Hola mis amigos, bienvenidos a un video más sobre las cartas del tarot. En el video anterior vimos a la carta de templanza y todas sus proyecciones angélicas, ¿sí? Como nuestro guardián o el ángel de la guarda, como esa providencia o ese azar que nos protege en muchas ocasiones. Ahora vamos a revisar el arcano decimosexto o la carta número 15. ¿Sí? La carta número 15 es justamente la de el diablo. La analogía del diablo me gusta bastante con relación a su reflejo o su opuesto de el Papa. El Papa junto con el diablo hacen esta analogía que a mí me gusta bastante, que es la de que sobre el pantano hediondo crece la flor del loto que guarda el diamante. ¿Ok? Jung decía que para que las copas de un árbol lleguen hasta el cielo, sus raíces deben estar metidas hasta lo profundo de la tierra, ¿sí? Hasta lo profundo incluso del infierno. Ahora, esa es la idea con esta carta de acá. Las cosas que son ocultas, las cosas que muchas veces rechazamos, el trabajo de la sombra. Ahora, mucho de lo que consiste el trabajo terapéutico es trabajar este tema de aquí, ¿sí? ¿Qué está en nuestra sombra? ¿A qué le hemos dado la espalda y qué rechazamos ver? En ese sentido, vemos un poco cómo se entiende este famoso tema de la sombra. Es que nosotros tenemos ante una elección, ¿sí?, dos posibilidades. O elijo algo o rechazo algo, ¿sí? Si es que no hay elección, tampoco entre comillas hay pregunta, entonces no se genera la dinámica. Pero al momento de que debe existir una decisión, qué carrera debes de seguir, a dónde quieres viajar, si deseas estar o no con una persona, cualquier elección que se dé, pongámonos burdos incluso en la elección de en dónde almorzar, etcétera, va a haber un lugar que yo elija y un lugar que por ende rechace. El tema está en conocer por qué elijo algo y por qué rechazo algo. ¿Sí? Esto, a pesar de que puede estar mostrando la carta del Papa y del Diablo, va a ser sencillamente un tema de valoraciones subjetivas. Digamos, soy una persona que me considero, pongámonos en el plano social, sí, un trabajador del pueblo, represento incluso alguna institución de obreros, yo me siento alguien perteneciente al pueblo, entonces no quiero que se me asocie con estos acaudalados burgueses, entonces no elijo un restaurante muy lujoso, sino que me voy a comer en algún lugar mucho más humilde. En ese caso ese lugar humilde representaría nuestra elección y este lugar lujoso, nuestra elección o nuestro rechazo sombra. Por el contrario, una persona que está influida por los conceptos sociales, digamos por ejemplo al elegir un deporte, ¿sí? Si es que elige por decirles, el fútbol, ¿sí?, porque es algo que socialmente a todos les gusta, porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay muchísimas personas que lo juegan. Esa sería mi elección, ¿sí? Mientras que los demás deportes pasarían al lado sombra. Ahora, ¿dónde está lo interesante? En saber reconocer el porqué de esas elecciones, ¿sí? No se trata de que un lugar sea humilde o acaudalado, sea lo que todo el mundo juega o lo que pocas personas juegan como deporte. No se trata de qué partido político necesariamente elijo, no se trata de qué postura necesariamente opto, ¿sí?, sino entender por qué tomo esas decisiones, ¿sí?, por qué mando algo a la sombra y por qué mando algo al frente para que me represente. Cuando puedo generar ese entendimiento, puedo crecer como individuo y ser empático hacia las opciones que posiblemente esté rechazando, ¿sí? Hoy en día, bueno, siempre en realidad ha estado de moda el concepto político. De hecho, mi título universitario es justamente el de política, y ahí se hacen muchos análisis de por qué una persona, por ejemplo, elige un partido político u otro, o cuáles son las características de un partido político
u otro. Y algo que me he dado cuenta, esto ya es un tema de una reflexión personal, es que en relación a las condiciones de vida, uno va a elegir un partido político. ¿Sí? Si una persona ha tenido ciertas condiciones de vida que te empujan a ver la postura del trabajador, la postura del, digamos, del proletario, de muchas veces la persona oprimida, la persona humilde, que le cuesta llegar de alguna manera a fin de mes, es evidente que se va a poner del lado de la izquierda, ¿sí? Las opciones sociales, los socialismos, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, si es que estás del otro lado y eres una persona que busca desarrollarse, eres una persona que por último incluso tuvo algún negocio o que está iniciando un negocio o que heredó el negocio, ¿sí? Obviamente lo que va a buscar es esta posibilidad de desarrollar ese emprendimiento, desarrollar esa idea y que las condiciones sean lo más favorables para eso, y voy a tomar una postura más de derecha, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Es que no necesariamente una tiene la razón. Muchas de las formas en las que estos dos conceptos podrían llegar a un mejor resultado en sus propuestas es que puedan ver al otro lado, que la izquierda entienda que condiciones sociales favorables quieren decir imposiciones fuertes para la derecha productiva, y que la derecha entienda que no se trata solo de producir, sino que tiene que haber empatía, dignidad, muchas cosas que las personas que están trabajando en esos contextos requieren y que la sociedad en general también requiere. Por ende también se debe generar un poquito de altruismo de este lado de la derecha, ¿sí? Entonces, cuando los dos lados se entienden, se puede generar una mejor obra, ¿ok? Pero eso justamente está detrás del mensaje de El Diablo y del Papa. Específicamente en El Diablo vamos a ver todas las cosas que no nos gusten. Si nosotros cogemos y hacemos un análisis, vemos en nuestro Facebook, vemos en nuestro Twitter, vemos en nuestras relaciones sociales, ¿qué personas me desagradan? ¿Por qué me desagradan esas personas? ¿Qué ideas representan que no me agradan? Vamos a ver mucho de nuestra sombra. ¿Por qué no me gusta esa persona? ¿Por qué me desagrada? ¿Por qué le genero ese rechazo? Cuando entienda por qué tengo ese rechazo a esa persona, genere ese poquito de empatía que a veces es que no tiene sentido, es que es un estúpido, es que es un idiota, es que es un retrógrado, es que es un lo que sea. Detrás de ese rechazo que tengo a esa persona va a estar justamente la respuesta de mi sombra. Y esa luz me va a permitir conocerme a mí mejor como individuo. Ese es el mensaje justamente del diablo como elemento espiritual, como una entidad iniciática. ¿Ok? Ahora, ya en relación a la carta, vamos a ver que tiene alas de murciélago, ¿sí? Que tiene garras en manos y pies, ¿sí? Aparte de la desnudez de la que ya vamos a hablar. Ese lado animal justamente habla de nuestro lado instintivo, ¿sí? ¿Qué cosas tengo yo que a veces quiero rechazar o que quiero mantener fuera de mi presentación humana, ¿sí? Porque las considero no útiles o las considero excesivas o las considero de mal gusto? Cuando entienda por qué deseo lo que deseo, por qué quiero lo que quiero, ¿sí? Ahí voy a poder tener un mejor entendimiento de mí, saber que yo también soy un animal y por ende es que tengo estos impulsos que muchas veces parecen excesivos. Por ejemplo, en el caso de la gula parece desde la perspectiva humana y lógica. O sea, ¿para qué voy a comer hasta llenarme demasiado, hasta enfermarme, me pongo gordo, me pongo feo, me pongo lo que sea? ¿Sí? Hay un lado animal que busca tener suficiente energía guardada para en un momento venga tal vez una hambruna. Entonces, tengo ese sentido. Tengo este tema de la libido descontrolada, que a lo que veo quiero tener, como que veo quiero tener una relación sexual. ¿Por qué este impulso sexual tan fuerte? Bueno, también está guardado en el concepto animal de la reproducción y de garantizar una descendencia para preservar la especie, ¿sí? Eso en general a cualquier cosa que me genere de alguna manera un placer. Recordemos que genéticamente los placeres guardan algún mecanismo de supervivencia y por eso están ahí, para justamente preservar la especie. Entonces, esa evocación animal se guarda también en el diablo,
¿sí? Es un llamado a romper de alguna manera nuestra neurosis humana, ¿sí? Y ver de dónde vengo, y por eso es que tengo justamente estos impulsos. Cuando entiendo eso, puedo manejarlos de mejor manera. Tengo bullying, tengo una idea y genero un afecto a cómo manejarla. Tengo estos impulsos sexuales, los puedo también manejar, ¿sí? El tema de la sexualidad es palpable justamente en este ser que también presenta justamente características masculinas en los pechos y femeninas en los pechos y masculinas en el miembro, ¿sí? Justamente tiene pene y senos, mostrándonos justamente este aspecto sexual y también este aspecto andrógino de el diablo como justamente un ángel también, ¿sí? Como un ser celeste. Ahora, analizado eso, vemos una de las advertencias en los personajes de acá abajo. Vemos uno masculino y uno femenino, ¿sí? En donde se advierte de las ataduras de justamente este tema de lo oculto, de lo que está guardado, ¿sí? Si es que yo escondo algo, posiblemente también sea porque, o si es que yo no me identifico con algo, también sea porque lo entiendo como algo peligroso. Entonces, se hace una advertencia en relación a cosas, por ejemplo, como la dependencia a las drogas, ¿sí? Como algo que también está en lo oculto. ¿Cuál es el tema justamente con esta sombra? Es que hay cosas que deben estar en la profundidad, deben estar en las cosas que yo no elijo porque es a donde pertenecen. Pero si es que yo mando algo que es una elección que yo siento que es buena, que yo siento que debe salir y la mando abajo, eso va a eventualmente volver a salir, ¿sí? En forma de actos fallidos, en forma de incongruencias, es decir, cosas que en mi personalidad de alguna manera no calzan, ¿sí? Es justamente por cosas que son naturales, quererlas, o cosas con las que debería tener cierto grado de identificación para poderlas trabajar, ¿sí? No negarlas, porque al rato que las niego empiezan otra vez a salir a la luz, ¿sí? Es el trabajo justamente de empezar a revelar la sombra. ¿Cómo se hace ese trabajo? Aquí tenemos justamente esta antorcha que tiene en la mano el diablo para dar luz justamente a esa sombra, a ese lado oculto que nosotros tenemos. Un último tema sobre esta carta, ya antes de despedirnos, es el aspecto de las dismorfias, ¿sí? En esta carta, cuando se le consulte a una persona que ve o que le produce la carta, es muy normal que las personas digan, me da algo de miedo, no me gusta, etc. Si uno les pregunta por qué, y esto me ha pasado en algunas lecturas, las personas me dicen, no, es que me parece su cuerpo algo raro, es que tiene una cara desagradable, o cosas en relación a la figura de este personaje, ¿sí? Es muy interesante ver que cuando una persona hace ese tipo de predicciones en relación al diablo específicamente, está teniendo un sentido de dismorfias, ¿sí? Justamente por proyectarse en este ser que, entre comillas, tiene lo desagradable, no les gusta verse ahí, ¿sí? Y te van a decir que tiene un rostro feo, que tiene un cuerpo desagradable, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Cuando hay ese tipo de proyecciones, no solo me da miedo, o no solo es que asusta, o no solo está feo, sino que entran en el detalle de explicarte el rostro. Hay gente que incluso lo marca, lo hace así, es que no me gusta el rostro, no me gusta el cuerpo, o tiene los senos de tal forma, o tiene el pubis de tal otra, o tiene las rodillas así, o los brazos no sé cómo, ¿sí? Podemos ver el tema de las dismorfias, ya que obviamente las dismorfias son cosas de nosotros mismos que queremos rechazar, ¿sí? Queremos ocultar, y que esta carta, como el gran transgresor, el amo y señor justamente de la sombra, ¿sí? El negro entre lo negro, va a representar. Entonces empieza a sacar eso de a poquito. Es una carta muy interesante, una carta con la que hay que trabajar bastante, porque hay muchas predicciones de, como les digo, lo que está oculto. Y la carta que
le da el revés a eso, sobre todo como un conductor para que las personas entiendan de mejor manera la analogía, el Papa. ¿Sí? En ciertas personas, nadie es igual, tienden a identificarse con el diablo. En ese caso, como les contaba, ¿sí? Ya son, como les decía, decisiones subjetivas, hablar de las advertencias del diablo, de estas ataduras, de lo restringido, que hay muchas cosas que están restringidas por una razón real. No solo se trata de explorar nuestra sombra para descubrir quiénes somos, ¿sí? Sino que entender que también hay muchas exacerbaciones, como les decía, la lujuria, la gula, etcétera, la ira, que nos pueden generar ataduras. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser un vínculo para el crecimiento y no una justificación para justamente los excesos. ¿Sí? Espero esto les haya servido. En el siguiente video vamos a ver ahora la casa de Dios, ¿sí? O la torre. Eso es todo, mis amigos. Espero les haya servido este video, les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.